la acetilcolina que se utiliza en la síntesis de los ácidos grasos de la cadena larga o la lipogénesis. Y en este caso, debido al elevado consumo de los carbohidratos, esto nos va a conducir a un incremento de la síntesis y de la secreción, ¿no?, de las partículas, ¿no?, de las lipoproteínas, en este caso de muy baja densidad. Un detalle, en las clases con ustedes está hasta las 9. 9, ok, vamos a tener que acelerar un poco entonces. ¿Qué ocurre en la alteración de la lipogénesis? ¿No? Se observan diversas enfermedades metabólicas, por ejemplo en la obesidad, en el hígado graso no alcohólico, sino metabólico. Tenemos que tener claro qué cosa es la lipólisis. La lipogénesis, que ya la hemos explicado, y la lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo se dividen en ácidos grasos y glicerol. Importante, ácido graso y glicerol. Esas dos palabritas van a participar constantemente. Pues hay una clasificación de los lípidos. Aquí lo he presentado como para que estén detallado. Hay lípidos simples, complejos, glicolípidos y derivados de lípidos. Por ejemplo, tenemos en los simples, tenemos a la cera, las grasas. En los lípidos complejos, a los fosfolípidos. Los glicolípidos tenemos la glicoesfingolípidos. Y bueno, y cada uno de ellos juega un rol importante en el mundo de la bioquímica. ¿Qué importancia tiene la digestión de los lípidos? Bien, los lípidos pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. La diferencia con los carbohidratos y las proteínas es que los líquidos se tienen que disolver en un medio acuoso del sistema digestivo. Esa es la palabra. Los lípidos se tienen que disolver en un medio acuoso. Y para que los lípidos sean disueltos, acá viene esta palabrita importante: las emulsiones y las micelas. Esos dos detalles van a jugar ahora para que pueda seguir el proceso. Los lípidos se digieren y se absorben, ¿no?, con la ayuda de las sales biliares. Otro detalle, para eso está el hígado. El de acá, las sales biliares se activan con la tripsina. Lo activa, pero aquí también me falta algo más. La colipasa, anote, aquí también falta otro. La lipasa y la colipasa. La lipasa y la colipasa. O sea, la enzima y la coenzima, ¿no? Un cofactor. Es importante ese otro detalle. Hasta ahí ya vamos completando un poco la idea. Entonces, los ácidos biliares juegan un papel muy importante y crítico en la asimilación de los lípidos para promover la emulsificación. Ahora ya sabemos quién promueve la emulsificación. Miren, ¿quién lo promueve? Los ácidos biliares. O sea que, ¿qué pasa si yo tengo cálculos en la vesícula? ¿Qué pasa con esas secreciones? ¿Me favorecerán o no me van a favorecer la absorción de los lípidos? ¿No es cierto? Entonces ahí voy a tener problemas. Bien. Bueno, los lípidos se transportan en forma de lipoproteínas. Las emulsiones están basadas en triglicéridos de cadena larga con ácidos grasos de más de 12 átomos de carbono que no son metabolizados completamente por la producción de energía, almacenándose el resto en el sistema retículo endotelial y en el tejido adiposo. Las emulsiones grasas con triglicéridos de cadena media con ácidos grasos de hasta 8 átomos de carbono son rápidamente oxidados y escasamente almacenados. Entonces la clave está un poco en el número de átomos de carbono. Considerando esto, los ácidos grasos de las cadenas medias son independientes del sistema de transporte, como en este caso con la carnitina intramitocondrial, y aquellos pacientes con patología quirúrgica grave y con criterios de desnutrición moderados o severos tienen una elevada morbilidad y mortalidad postoperatoria que aumenta con el procedimiento quirúrgico que es urgente. Estos pacientes son sometidos a un elevado estrés quirúrgico
y que habitualmente requieren de un aporte calórico importante mediante la nutrición artificial. Aquí está la emulsión, ¿no? ¿Quién genera que se haga más pequeño ese lípido? ¿Quién lo hace? La presencia de las sales biliares. La presencia de las sales biliares, ¿no? Ahí está, ahí tenemos, se desdobla, y también ahí participa la lipasa y la colipasa, ¿no? Ahí tenemos, va desdoblándose, pasa en este caso. Mira, si los lípidos son mayores de 500 miligramos por decilitro, es pancreatitis. Ahí ya tienes un dato, mira. Ahí, eso significa que ya el páncreas está inflamado. Hay dolor abdominal. 1 de cada 10 usuarios, ¿no? O pacientes sufre de pancreatitis, dependiendo del estilo de la dieta, ¿no? También hay medicamentos, ¿no? Por si acaso, hay que tener cuidado. Hay medicamentos que pueden hacer daño al páncreas. Por eso, cuando ustedes van a prescribir un antibiótico, primera, segunda, tercera, cuarta generación, revisen también un poquito sus insertos, porque hay efectos secundarios, hay efectos no deseados, y eso, el futuro de la prescripción médica va a ser en función del ADN. Eso me llama la atención y eso va a cambiar. Mire, si usted tiene tres pacientes, tienen faringitis y le prescribes un mismo medicamento, casi va la edad por ahí, y uno de ellos hizo pancreatitis, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hizo pancreatitis y los otros no? Y hay estudios que refieren que el ADN lo ha predispuesto. Entonces el futuro será que en el ADN estará en nuestro DNI, y cuando ustedes van a prescribir van a tener que mirar su ADN y ver, hay afinidad, por eso se llama farmacogenoma. Hay un nuevo escenario del farmacogenoma para hacer este estudio, ¿no? Y mayor de 200 miligramos por decilitro, riesgo cardiovascular, ¿no? Ahí está la emulsión, ¿no? Los lípidos están presentes en los alimentos, 90% en forma de triglicéridos, 10% en fosfolípidos, efingolípidos, colesterol, fitoesteroles, vitaminas liposolubles, etc. Ahí más o menos, para que puedan ser asimilados en el intestino, tienen que pasar ese proceso de la emulsificación. Y luego de la emulsificación, las micelas, ¿no? Y finalmente, la emulsificación es la que está arriba, la micela, y después que pasa al enterocito, ¿quién se encarga de trasladarlo todo esto? Los kilomicrones, ¿no? Ellos ya se encargan de llevarlo. Las partículas del VDL entran a la circulación, y los TAG es los triglicéridos, ¿ya? Que acarrean, pueden ser hidrolizados a ácidos grasos en el interior de los capilares de los tejidos extrahepáticos, principalmente en el tejido adiposo y músculo. Aquí tenemos los lipoproteínas, los kilomicrones, el LVDL, que están presentes con muy baja densidad, el LD baja densidad y el HDL alta densidad. ¿Cuáles de los que he mencionado generalmente se pide esa prueba que la analicen? ¿Han escuchado colesterol bueno, colesterol malo? Pues ahí vamos a ir definiéndolo en el camino. Las lipasas enzimáticas son las que tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo hablé? Acá hay una lipasa lingual, hay una lipasa digestiva, hay una lipasa pancreática y hay una lipasa intestinal. Mira, aquí están ya más o menos, y el más activo es la lipasa pancreática. El más activo es la lipasa pancreática, ¿no? Ahí tenemos, ¿ven? Viene el alimento, los lípidos, se desdobla, pasa la emulsión, ¿no? Y todo ocurre acá en el duodeno. Acá en el duodeno le llega a las sales biliares, y para que sean, se transforman en las micelas, y luego de ahí ya son absorbidas. Todo el engranaje
es absorbida en el intestino delgado. Todo funciona en el intestino delgado. ¿Qué son las lipasas? Son una clase de enzimas, ¿no? Muestran una estabilidad variada frente a la presencia de los disolventes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la leche materna contiene una lipasa que es estimulada por las sales biliares. La digestión de los lípidos se lleva a cabo a nivel del intestino delgado gracias a la presencia de las enzimas lipolíticas del páncreas, ¿no? Importante ese detalle. ¿Qué cosa viene a hacer la lipasa lingual? Aquí les estoy dando unos datos más. Por ejemplo, está limitada las oportunidades para que la enzima hidrolice a los triglicéridos. Es muy importante para los lactantes, sí, porque en el caso de la lipasa pancreática aún está inmadura. Ese es un detalle interesante. Acuérdense que en los niños también la madurez hepática todavía hasta los 2 años. Por eso el abuso de antibióticos en la automedicación no es bueno. Una de las cosas que ustedes van a tener en cuenta como futuros médicos que van a hacer es prescribir ante un usuario de servicio correcto, a un diagnóstico correcto, que el medicamento sea correcto y que todo lo que usted va a utilizar sea obviamente en beneficio, ¿no?, del usuario de servicio que usted le está brindando. Muy bien. ¿Qué viene a ser la lipasa gástrica? ¿No? Está producida en las células principales. Acá tenemos, dice, las células que tienen la apariencia de células principales aparecen a las 12-13 semanas de gestación, por ejemplo. La lipasa gástrica aparece en los estómagos del feto a las 10-11 semanas de gestación. La actividad lipolítica está presente en los neonatos con edades gestacionales que varían de 26 a 40 semanas. Por eso también ustedes se han percatado de que en una prescripción en el embarazo hay lo que se llama en el periodo embrionario, ¿sí? ¿A qué se le llama periodo embrionario en una gestación? ¿Cuál es el mes más crítico que no debe recibir la mujer gestante medicamentos? ¿En qué mes especialmente? ¿En el cuarto, quinto, octavo, noveno mes? ¿Cuándo? En el llamado periodo embrionario. Y el periodo embrionario son los 3 primeros meses. Ahí es lo que tienes que tener bien cuidado, cuidadísimo, porque hay todo un proceso de formación fisiológica, morfológica, neural y todo. Hay un medicamento que ingrese no oportuno puede dañar una parte de lo que se está formando, se está desarrollando. Entonces el periodo embrionario es muy importante. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que eduquen siempre a sus usuarios de servicios. Cualquier cambio que quieran hacer, que regrese a su consultorio de usted y usted le dice: soy tu médico, soy el que voy a darte la calidad de vida, la salud, pero cualquier situación que tú quieras cambiar, tienes que regresar y yo me voy a encargar si amerita o no. Eso me gustaría que lo tengan en cuenta. Eduquen siempre para que las personas, una vez que tú le educas, olvídate, en todo sentido va a beneficiar el sistema de salud. Estos agentes, en combinación con productos de la digestión de los lípidos, se absorben en la superficie, ¿no? En el caso de la gotita de emulsión, y se transforman en gotitas pequeñas y estables, ¿no? En este caso, el fármaco se disolvió en las partículas de gotitas, dice, de aceite en estructuras micelares. Y, este es un detalle. Por ejemplo, cuando se trata de fármacos, ¿no? En el fármaco también tiene una afinidad para que sea pues absorbible. Aquí ya tenemos otra vez el escenario, ¿no? Que para que el lípido sea asimilado, ¿qué tiene que pasar? El duodeno. ¿Y en el duodeno quién está? ¿Quién se activa ahí? Las sales biliares, acuérdense. Las sales biliares, al encontrar los lípidos, ¿qué hacen? Genera la emulsión y luego eso se transforma en micelas. Las micelas son más pequeñas. Para que cuanto más pequeño se transforme el lípido, sea asimilado y vaya al torrente sanguíneo.
Entonces, el porcentaje de esos lípidos son los triglicéridos, ¿no? Lo que se está moviendo se va, en este caso, dando. ¿Dónde ocurre la digestión de los ácidos grasos? Bueno, en este caso, en el sistema digestivo, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, se produce en el duodeno, aumentando la presencia de los lípidos. El TAG son los triglicéridos, cómo se van desdoblando. Aquí estoy colocando los lípidos. Las sales biliares, ¿no? Para la digestión y absorción de los lípidos a través de la mucosa intestinal. Por eso que las sales biliares juegan un rol muy importante. La lipasa pancreática hidroliza los triglicéridos en el duodeno, no se olviden, aquí, ahí, esa E es el triglicérido. La colipasa, ¿no? Es el que va a ser el que va, digamos, a promover que la lipasa pancreática comience a hacer su trabajo, ¿no? De tal manera que pueda llegar, y aquí tenemos a un fosfolípido que hemos hablado que tiene una cabeza polar y apolar. La lipasa pancreática rompe vínculos, ¿no? En este caso el éster primario, de 1 a 3 enlaces. Esto se convierte en triglicéridos a monoglicéridos y en menos del 10% de los triglicéridos siendo hidrolizados en el intestino. En este caso, ¿no? Los cuerpos cetónicos pueden utilizarse como fuente de energía por la mayoría de las células que tienen mitocondrias. Y acá nuevamente tenemos, ¿no? Todo el esquema, ¿no? Del desdoblamiento. ¿Qué son los ácidos grasos? También estoy compartiendo acá, ¿no? A nivel de la importancia de la membrana. Acá tienen un dato como para que puedan debatir. Esta es una micela. Esta es una micela. Acá tenemos las micelas, que son las bicapas que se forman en el medio polar mediante un proceso conocido como efecto lipofílico. Cuando una molécula se coloca en una interfase aire-agua, el aceite-agua o agua sólido se acomoda de tal manera que el grupo hidrofílico queda mirando a la fase acuosa y el grupo lipofílico se ubica en la parte de afuera, ¿no? Más o menos el efecto. Ahí tenemos otra vez y los efectos de las emulsiones, ¿no? ¿Y qué cosa es la colipasa pancreática? Acá tenemos, es un cofactor proteico necesario para la actividad óptima de la lipasa pancreática, y esta lipasa y la colipasa son dos proteínas genéticamente independientes. Pero una de las cosas que llama la atención es que la colipasa es secretada por páncreas en una forma inactiva y la misma es activada en el lumen intestinal por la trixina. Acuérdense, quien activa a la colipasa es la trixina, ¿no? Y la colipasa de asociación con la lipasa y el sustrato depende de dos sitios, en este caso, que se va dando. Bueno, un poco el aspecto que persistente y la lipasa pancreática, qué rol va a jugar. Es secretada a partir de las células acinales del páncreas, y esta lipasa pancreática se activa cuando el sustrato o un triglicérido parcialmente soluble en agua se encuentra en la emulsión. Acá tenemos, por ejemplo, estas enzimas también son producidas por el páncreas, ¿no? Y es secretado en el duodeno. Y bueno, aquí un poquito ya lo debaten un poco en la literatura. Y la lipasa en los contenidos duodenales es mucho menor que en los neonatos, especialmente si son nacidos antes del término. Ese es otro dato que también ustedes tienen que tener en cuenta. En cuanto a la lipasa intestinal, ¿no? En el procedimiento y el desdoblamiento hasta que sea asimilado, la digestión, importante eso también, y la digestión